Un cordial saludo para mis estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad del Valle en la sede Zarzal. Bueno, siguiendo nuestro programa de curso, eh, hoy nos corresponde la introducción a la filosofía de Friedrich Nietzsche en el marco de esta introducción a las ciencias humanas. Esta es nuestra clase número 6. Hoy, eh, 17, viernes 17 de diciembre de 2021. Bueno, a continuación voy a proceder de la siguiente manera. Primero vamos a ver algunos datos biográficos que nos van a llevar a la necesidad de abordar un poco el texto de Nietzsche que se llama Schopenhauer como educador. Simultáneamente seguiremos con algunos otros datos biográficos y como ya se hace pues en el segundo punto, a propósito de Schopenhauer como educador, desarrollaremos algunos elementos muy introductorios a su filosofía. Son elementos, sí, digamos que es como un abrebocas por el día de hoy. Y dado que tenemos un taller virtual en el campus virtual de la Universidad del Valle, vamos a desarrollar y a leer detenidamente las 5 primeras páginas del prólogo a la genealogía de la moral. Es por esto último, sobre todo, que la clase de hoy será pues muy introductoria al pensamiento de Nietzsche. Sabemos que tenemos ya en enero de 2022, tenemos otras sesiones donde podremos ahondar en muchos de estos elementos filosóficos, ¿no? Y que tienen evidentemente su relación con las ciencias humanas y con todo lo precedente que hemos visto. Bueno, Nietzsche fue hijo y nieto de un pastor luterano. Nació en Rocken, Alemania, el 15 de octubre de 1844. A sus 5 años muere su padre, un hombre sensible y apasionado de la música. Queda junto con su hermana menor al cuidado de su madre, su abuela y sus 2 tías en un ambiente particularmente femenino. Al respecto, pues se ha hablado mucho de la biografía de Nietzsche, cómo creció, en ese ambiente tan femenino, y ello pues lo va a acompañar toda la vida. Pues en su correspondencia eh, se puede ver la manera como eso influyó en su vida cuando le escribe tantas cartas a su madre, y la manera pues como la considera, ¿no? La tiene una consideración muy alta, le escribe continuamente. Nietzsche dice en su autobiografía Ecce Homo de 1888, bueno, que él titula esta autobiografía como la expresión de Pilatos, ¿no? He aquí el hombre, Ecce Homo, cuando presenta a Jesucristo, lo presenta al pueblo, ¿no? Entonces es una manera también eh, de Nietzsche, digamos, como por usar una expresión, desnudarse frente a nosotros. Y también se dice que ya en esa época de esa muy corta autobiografía, pues él ya estaba teniendo indicios de locura, digamos que ya había allí la influencia, la afectación de la locura. Eh, de hecho, la última parte de ese libro, pues, tiene un carácter muy profético, ¿no? Cuando habla de la gran política y de que después de él vendrán grandes guerras, bueno. Entonces, bueno, como toda buena autobiografía, pues no se hace más que bastante tarde, y en su caso, pues, cuando ya rozaba
esa delgada línea con la locura, ¿no? Dice, si yo no tengo ni un solo recuerdo agradable de mi infancia ni de mi juventud, sería una estupidez aducir aquí las llamadas causas morales. Por ejemplo, la indiscutible falta de compañía adecuada, pues esta falta existe ahora como ha existido siempre, sin que ella me impida ser jovial y valiente. Estas cortas palabras, estas cortas líneas, digamos, expresan muchísimo de lo que es y fue durante su vida Nietzsche. Cuando habla de la falta de compañía adecuada, y él mismo lo subraya, pese a lo cual pues siempre fue jovial y valiente según él, muestra pues lo que decía precedentemente de por qué él escribía tanto a su madre, eh, y siempre pues se vio imbuido, ¿no? Digamos, influenciado por esto. Y bueno, el tema de las causas morales, pues lo traigo también a colación, dado que La genealogía de la moral, que es el libro sobre el que muy particularmente hoy nos vamos a concentrar en sus 5 primeras páginas para el taller virtual, pues es un libro que él subtitula Un escrito polémico, porque es un escrito, y lo dice también en Ecce Homo, y lo dice también, pues en ese mismo prólogo de La genealogía de la moral, es un libro sobre los prejuicios morales. Digamos que el primer libro en el cual él empieza de manera explícita y desarrollada a hablar sobre ese tema es Aurora, que es un libro previo, si mal no recuerdo, incluso a la Gaia Ciencia y por supuesto a Así habló Zaratustra, dado que Así habló Zaratustra pues se escribe eh, en bloque y casi en la misma época, en Sils María, junto con La genealogía de la moral y luego Más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal que dice Nietzsche de ese prólogo, de ese libro, pues surge como efecto o consecuencia de Así habló Zaratustra y por supuesto también de La genealogía de la moral. Hay que adelantar también que La genealogía de la moral es el único libro concebido de forma sistemática como libro, ¿no? Porque el estilo de escritura de Nietzsche es el aforismo. El aforismo es, bueno, quizá digamos a excepción de El nacimiento de la tragedia, pero es, digamos, un libro de madurez que es el único concebido como tal, como libro, digamos, de principio a fin, de manera ordenada y sistemática, dado que el aforismo, el estilo en el que están escritos los demás libros, incluso Así habló Zaratustra, se trata de una manera intensiva de escribir, es otra manera de exponer las ideas por fragmentos, digamos, por eh, casi que uno diría por islas, ¿no? Por fragmentos aislados aparentemente, sin ningún orden, digamos, lógico o cronológico, pero ese orden siempre es posterior, ¿no? Uno puede leer cualquier aforismo al azar y, y es muy posteriormente que uno va a encontrar una conexión, va a encontrar una lógica también. Eh, pero en principio, pues por el estilo mismo del aforismo, el aforismo se sostiene en sí mismo, ¿no? No depende en ese estilo de los demás en un sentido cronológico y con una continuidad lineal o lógica en principio. Ya, como digo, posteriormente es que uno encuentra su lógica. Entonces es otro tipo de lógica, ¿no? De escritura. Y es una lógica que busca también desmontar el modo tradicional de pensar, ¿no? Ese modo sistemático heredado de Kant, de Hegel, eh, de toda la filosofía occidental, incluso desde Aristóteles, con el tema del silogismo, eh, porque Nietzsche va a decir, desde que persista la gramática, va a persistir
la moral de Dios, ¿no? Digamos que la moral es un tema que está inoculado incluso en el lenguaje. La ley moral, la ley de Dios está desde ahí, ¿no? Desde la gramática. Y es deconstruyendo, para usar una expresión más contemporánea, la gramática, que se va a alcanzar otra manera de pensar, otra lógica, que es una lógica donde se afirma más la pluralidad, lo múltiple, eh, lo aleatorio y también el azar, ¿no? Digamos, como esa frase famosa de Nietzsche, ¿no? Eh, la garra de la necesidad que sacude el cuerno del azar, ¿no? Digamos que azar y necesidad son necesarios, y en Nietzsche hay una afirmación absoluta del azar, a la cual no hay que probabilizar, ¿no? Hay que afirmarla toda de una sola vez. Pero bueno, esas son ideas que vamos introduciendo y que tienen que ver, por ejemplo, con el eterno retorno, muchos de sus conceptos, y que van a replantear la cuestión por el hombre, la cuestión heredada por el hombre de Kant y de autores como Hegel, eh, incluso de las ciencias humanas ya avanzadas en el siglo XIX. Es un hombre, digamos, que se determina o se define en función de una cierta concepción de la vida. Es más incluso la vida la que interesa, y explorar entonces cuál es su lógica, cuál es su tendencia, cuál es su movimiento, eh, por no decir incluso su esencia, porque pues en Nietzsche ya se evita hablar en términos esencialistas. Se trata más bien de su potencia, ¿no? De su manera de ser. Y esa manera de ser Nietzsche la va a llamar voluntad de poder o voluntad de potencia, que es, él dice, allí donde vi vida, vi voluntad de potencia, vi voluntad de poder, y esa voluntad de poder es de la vida, es solamente una tendencia a superarse a sí mismo, ¿no? Un movimiento de conquista, eh, hacia lo que él llama los grados superiores, ¿no? Que es una manera eh, alta, digamos, de ser, y no una manera baja, como veremos muy posteriormente, ¿no? Una manera alta quiere decir un perspectivismo, ¿no? En Nietzsche, lo alto y lo bajo, lo noble y lo vil, que definen maneras de ser, ¿no? Eh, entonces, esa tendencia siempre a lo superior, siempre a superarse, a no conformarse, a no ni siquiera adaptarse, sino en esa asimilación de la diferencia, pues, que es la voluntad de poder, eh, ir siempre más allá, ¿no? No quedarse en lo que él critica como un instinto de conservación, sino incluso buscar un sacrificio hacia la potencia, ¿no? Lo que él llama incluso una voluntad de ocaso. Él dice que el hombre es eso, el hombre es ese tránsito, esa voluntad de ocaso entre el animal y el superhombre. Y el superhombre es la expresión de todos estos grados superiores. De tal manera que la vida no es, repito, no es conformidad, no es instinto de conservación, no es querer vivir, como decía Schopenhauer, porque ya se está vivo, sino querer aumentar la potencia de esa vida. Y aumentar la potencia de esa vida no quiere decir querer más potencia en el sentido de querer más poder, o no, sino eh, es un asunto de intensificación, ¿no? Como de hacer una vida mucho más rica, una vida más potente en el sentido de que sea más creadora, más creativa, y, y sí, mucho más activa, incluso más fuerte, ¿no? Una vida menos decadente. Vamos a ver, pues, en última instancia, que esa crítica a los prejuicios morales, esa crítica a la moral,
es una crítica en última instancia a la decadencia de Occidente. Su gran cuestión en el prólogo de la genealogía de la moral va a ser si nuestra concepción acerca del bien y del mal, de lo bueno y lo malo, de en definitiva nuestra moral nos ha conducido a ser mejores, a tener una vida más rica, más esplendorosa, más desbordante, más creativa incluso, más, si ustedes quieren, incluso más feliz, o si por el contrario eso nos ha llevado a unas sociedades occidentales y a unos humanismos más decadentes, más deprimentes o más débiles, ¿no? En el sentido de más reactivos y menos activos. Eh, ¿Y cuál es el modo de valoración que de ahí se deriva, ¿no? En ese sentido, sí, la vida siempre aspira a ser mejor. Entonces, ese es un replanteamiento y una crítica a los humanismos, a las ciencias humanas, muy importante en aras de una ética, porque querer una vida mejor siempre va de la mano de una ética, ¿no? En ese sentido, como crítica a la moral. Digamos que por el hecho de que Nietzsche critique la moral no quiere decir que se deshaga de la cuestión ética. En la genealogía de la moral hay un momento donde él hace esa pregunta, ¿no? Él dice, todo está permitido, que es una expresión de Dostoyevsky, ¿no? Cuando él dice, si Dios está muerto, que ustedes saben que Nietzsche pues, es muy famoso por esta frase, Dios ha muerto. Si Dios está muerto, entonces todo está permitido. Nietzsche dice, ¿acaso ya habéis sopesado, acaso ya habéis evaluado las consecuencias y las implicaciones de una tal afirmación de que todo está permitido? Por supuesto que no, no todo está permitido. Hay una ética, pero es una ética muy distinta, ¿no? Es una ética que está más allá del bien y del mal o más allá de esa concepción clásica acerca de lo que es el bien, de lo que es el mal, en ese sentido platónico, judeocristiano, incluso kantiano y hasta hegeliano, eh, que contrariamente a las pretensiones de estos autores o de estas tendencias, eh, olvidan los modos inmanentes de existencia, ¿no? Siempre están enfocados es a una cuestión de esencia de cuál es el modo de ser trascendente al ser, y en ese sentido olvidan el ser, ¿no? Como denunciará, por ejemplo, un autor como Heidegger, ya pues entrado el siglo XX, muy influenciado por Nietzsche, ¿no? Entonces, es hacia esa inmanencia que él llama la tierra, que hay que conducirse, hay que dirigirse, hay que volver a este mundo, criticar a los transmundanos, a los que aspiran a otros mundos, en contra de este y de esta vida, ¿no? Porque todo lo que esté en contra de este mundo y de esta vida, pues lo que expresa es una traición, ¿no? Una traición a este mundo, a esta vida, con la excusa o con el ánimo de aspirar a otros mundos, a otros, el paraíso, bueno, aspiraciones ultraterrenas, ¿no? Hay que permanecer fieles a la tierra, ya lo decía Nietzsche de Zaratustra, y el superhombre, dice Nietzsche, es el sentido de la tierra. Es una cuestión pues de regresar a este mundo, a esta tierra, a la inmanencia de lo que, de todo lo que ella expresa, en una filosofía que está más allá del bien y del mal, es decir, en una ética, ¿no? De los modos de existencia en función de las potencias, las fuerzas, que son potencias y son fuerzas de vida, ¿no? En ese sentido, la vida no es que sea inmoral, sino que está más allá de esas categorías que el ser humano le ha impuesto a la vida al moralizarla, ¿no? Eh, pero por el hecho de que la vida esté más allá del bien y del mal y de que la moral se imponga como un juicio sobre esa vida, no quiere decir que no tengamos que trazar normas de conducta, de comportamiento, precisamente en función
de esas potencias, de esas pulsiones de vida, ¿no? Ahí es donde se vislumbra una ética, pero sería una ética, para usar alguna expresión de Nietzsche, ¿no? Para espíritus libres. Y ser un espíritu libre pues implica no solamente algunas tesis de la Ilustración e incluso eh, derivadas, ¿no? Un poco del romanticismo y del idealismo alemán, como el tema de la autonomía, la cuestión de devenir sí mismo, no hundirse en un yo, ¿no? Un pretendido yo absoluto o incluso en el límite un yo trascendental, sino un sí mismo que para Nietzsche va a ser el cuerpo y sus potencialidades, ¿no? Más allá de la conciencia. Esa va a ser su crítica como primer maestro de la sospecha, eh, a las ilusiones de la conciencia e incluso de la razón. Cuando él dice que volver a este mundo y a esta tierra y a esta inmanencia, también se refiere al universo material de las cosas, ¿no? A nuestro cuerpo. Y él va a tomar como modelo el cuerpo, ¿no? Él dice, lo sorprendente es el cuerpo, no el alma, la conciencia, el espíritu eh, de los viejos idealismos, ¿no? Eh, lo que importa entonces es eso, ¿no? Ese modo inmanente de ser del cuerpo en función de un modo de vida, ¿no? Que en su caso es filosófico, pero también estético. Es el paradigma del filósofo artista, creador, ¿no? Creador de valores, creador de... Por eso es para espíritus libres. Y tan libres que pues Nietzsche siempre se lo ubica muy distinto de los otros dos maestros de la sospecha como lo son Marx y Freud, hablando de su época, ¿no? Pero bueno, todas estas interconexiones de Nietzsche con lo presente que hemos visto y y otros autores posibles y otros que vamos a ver, pues se hará en otro momento, en vivo, pues en clase, no en esta grabación. Esta grabación se va a centrar casi que exclusivamente en Nietzsche. Bueno, ahondando un poco más en sus datos biográficos, Nietzsche entra primero a estudiar teología a la Universidad de Bonn, donde descubre la filología, el estudio de textos antiguos. Luego sigue dicho estudio en la Universidad de Leipzig. A sus 21 años descubre la filosofía de Schopenhauer, la cual lo influenciará y afectará decisivamente. Y bueno, aquí entramos ya entonces al segundo punto, que es sobre la filosofía de Schopenhauer, y para lo cual yo había traído eh, el inicio, la lectura del inicio y un poco de análisis de las consideraciones intempestivas Schopenhauer como educador, así como lo dije en el contenido pues de lo que estamos viendo. Y para que ustedes vean aquí cómo resuenan muchas cosas que hemos visto presentemente en nuestro curso. Dice Nietzsche en este texto, él considera a Schopenhauer pues como un maestro, ¿no? Un maestro precisamente intempestivo, atemporal, pues porque no coincidieron en vida, pero él descubrió casi que por azar su obra El mundo como voluntad y representación y fue decisivo, o sea, casi que contribuyó a que él se decidiera por la filosofía más allá de la filología, ¿no? Dice, cuando le preguntaron a un viajero que había visto muchos países y pueblos de varios continentes cuál era la característica de los humanos que había encontrado en todos esos lugares, dijo, tienen tendencia a la pereza. A algunos les parecerá que de manera más correcta y pertinente hubiera podido decir, todos ellos son miedosos, se esconden tras costumbres y opiniones. Entonces, mucho cuidado acá, ¿no? Casi toda filosofía tiene como objeto de ataque, digamos, o como enemigo a la opinión desde la antigüedad, ¿no? La doxa, la opinión, y, y en el caso de Nietzsche va a ser aún más,
importante y más determinante, más radical, dado que la opinión casi siempre va de la mano de la costumbre, y la costumbre, bueno, tiene que ver con la cuestión moral, la cuestión ética de los modos de ser, ¿no? Cómo son las personas, cómo son los seres humanos. Entonces, si en algo se caracteriza el filósofo, y más el filósofo artista, como lo vamos a ver un poco acá, la función del artista, es que va contra ese sentido común, esa opinión, esas costumbres de los seres humanos que los vuelven no solamente perezosos, sino miedosos. Y es contra eso que la vida como voluntad de potencia, como querer aumentar la potencia, pues entra y nos sacude un poco, ¿no? Nos saca de ese conformismo, de esa apariencia de vida que llevamos, de esa vida inerte o más bien anestesiada, ¿no? De nuestra cotidianidad, de nuestra banalidad cotidiana, de lo que se considera como normal y más que normal, normalizante o normalizado, ¿no? En el fondo, cada cual sabe muy bien que está una sola vez en el mundo, como un unicum, y que ningún azar, por extraño que sea, reunirá por segunda vez una variedad tan maravillosamente diversa en esa unidad singular que él es. Cada cual lo sabe, pero lo oculta como si tuviera la malvada conciencia de saberlo. ¿Por qué? Por miedo al vecino, que exige convenciones y se encubre a sí mismo con ellas. Pero ¿qué es lo que obliga al individuo a temer al vecino, a pensar y actuar de manera gregaria y a no estar contento de sí mismo? Son preguntas, pues esto podría uno dedicarse muchísimo y cada quien debería meditarlo, ¿no? En algunos casos raros y poco numerosos, quizá el pudor. En la gran mayoría, o sea, esta es la cuestión que yo les mencionaba de ser sí mismo, ¿no? De devenir sí mismo, y es la cuestión de la genealogía, ¿no? Cómo hemos llegado a ser lo que somos o cómo hemos llegado a ser lo que estamos siendo. Eh, ¿Cuáles son nuestros devenires actuales? Eh, y digamos que el objetivo de una cultura, lo anticipo, pues, según Nietzsche, es el genio, es producir el genio que efectúa la verdadera génesis de, de una creación, de un objeto sensible o de pensamiento, de sensación o de pensamiento. Por ejemplo, el poeta, el mismo filósofo o un músico, un artista. Y ese es como el sentido último, ¿no? De la cultura. Y si en función de estos gregarismos, de estas costumbres, de estas conformidades con lo real o con lo dominante, con lo que todos consideran que es lo verdadero, lo bueno y lo bello, pues eh, realmente no se generaría un aumento de esa potencia de vida, ¿no? A través de esas obras. Entonces, realmente es una crítica a esos establecimientos en aras de un porvenir, ¿no? De una vida más rica, que se viva más como vida, ¿no? Eh, en la gran mayoría, lo que los obliga, o sea, lo que obliga a nosotros a temer al vecino y a pensar de manera gregaria y no contentarnos con nosotros mismos, no estar contentos con nosotros mismos, vamos a verlo en el prólogo de la genealogía de la moral, también esa necesidad, ¿no? De conocerse a sí mismo, ¿no? En sentido filosófico. En la gran mayoría, lo que los obliga es la comodidad, la inercia. En una palabra, esa tendencia a la pereza de la que hablaba aquel viajero. Y tiene razón, los seres humanos son aún más perezosos que miedosos, y a lo que más miedo tienen es precisamente a las cargas que les impondrían una sinceridad y una desnudez incondicionales. Entonces vivimos en ese mundo del disimulo,
la cortesía, ¿no? De las frivolidades en la cual nosotros no nos desnudamos frente a los demás y no les vamos a contar nuestros secretos o esa intimidad en la cual todos sabemos que estamos una sola vez de paso por esta vida, ¿no? Un poco eso. Mucho cuidado. Los artistas son los únicos que odian este indolente seguir haciendo caminos sirviéndose de maneras prestadas y opiniones impuestas. Y desvelan el secreto, la malvada conciencia de cada cual, la tesis que dice que toda persona es un milagro irrepetible. Ellos sí que se atreven a mostrarnos el ser humano tal y como él mismo, y solo él es, hasta en cada uno de sus movimientos musculares. Más aún, se atreven los artistas a afirmar que, en estricta consecuencia con esta singularidad suya, el ser humano es hermoso y digno de consideración, nuevo e increíble como cada una de las obras de la naturaleza, y que de ningún modo es aburrido. Por ejemplo, Nietzsche, en la genealogía de la moral, va a decir: por fin el hombre se vuelve interesante cuando hace lo que él llama la psicología del sacerdote. La psicología del sacerdote judío y luego la psicología del sacerdote cristiano. Ahí el hombre, el ser humano se vuelve interesante, no es nada aburrido, ¿no? Es cómo ha podido ser posible y haberse generado ese personaje, ¿no? Muy curioso, muy inquietante, ¿no? Que le inocula una culpa al ser humano, transmitiéndole una supuesta deuda infinita con un Dios, ¿no? Y entonces ese afán casi venenoso de afectar de tristeza y de pasiones tristes a los súbditos, ¿no? A sus súbditos, a través de la culpa, del remordimiento, de la mala conciencia, de la venganza, ¿no? De ese espíritu de venganza, en última instancia, de vengarse de la vida, ¿no? Porque le ha inoculado un dolor, un dolor que padece, que sufre y que le hace generar una fuerza reactiva de su propia conciencia, como lo es el resentimiento hacia los otros. Entonces se identifican a los otros como malos porque yo sufro, la causa tiene que ser exterior, entonces es el resentimiento. eh, es el sacerdote judío, pero luego nos van a decir las Sagradas Escrituras: no es por culpa de los otros o por culpa de una causa exterior, el pecado, por ejemplo, que llegamos a padecer en esta vida y frente a lo cual tendríamos un resentimiento, o sin un resentimiento, por lo menos un dolor, ¿no? Un sufrimiento, porque la vida es eso, para el judeocristianismo, una expiación de un pecado original, ¿no? De una culpa. Ya no es culpa de una causa exterior que serían nuestro ancestro Adán y Eva, sino nuestros ancestros, sino que es por tu culpa, ¿no? No es culpa del otro, sino por tu culpa. Entonces la mala conciencia, la conciencia que se culpabiliza a sí misma, y eso pues llevó pues a todas las autoflagelaciones y torturas, ¿no? En ese, en esa, en ese remordimiento y en esa recriminación, bueno, todo ese tipo de esa interiorización del dolor, ¿no? Frente a lo cual cualquier alegría, cualquier felicidad es una ofensa, ¿no? Para aquel que sufre. Entonces, ¿cómo salir de todo eso? Y sin embargo, todo eso le parece interesante a Nietzsche, ¿no? Le parece atractivo, hasta tal punto que él llega a decir en muchos lugares que hay que tener cuidado al lidiar con monstruos, porque frente a eso uno corre el riesgo de volverse también un monstruo. O no mires demasiado tiempo hacia un abismo, porque el abismo va a terminar mirando dentro de ti, ¿no? Entonces él se abisma hacia esas cuestiones
que no son de poca monta, que tienen que ver con un ideal ascético, ¿no? De aspiración a otro mundo, a otra vida, dado que en esta vida no cesamos de sufrir, que era una de las tesis de la filosofía de Schopenhauer y que él se va a distanciar de ella, ¿no? Ese pesimismo que dice que la vida es sufrimiento, ¿no? No, la vida con todo lo bueno y todo lo malo, dice Nietzsche en su vitalismo filosófico, en su eh, trans o poshumanismo, no sé, diría yo, más bien en esa cuestión del superhombre, de lo ultrahumano, de un humano que estaría más allá. Él le dice sí a todo, él le dice sí a la existencia, con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Con todo lo bajo y todo lo alto, porque se trata es de creer en este mundo, en esta vida y en nuestras potencialidades, en nuestro cuerpo, en nuestra realidad material, eh, y se trata de desmistificar, ¿no? Esos idealismos que nos llevan a esas confusiones, ¿no? A esas ideas inadecuadas de dolor, de sufrimiento, eh, en aspiraciones ya pues transmundanas, ¿no? Aspiraciones ultraterrenas, trascendentes que condenan y que condenarían esta vida. Entonces se trata un poco como de volver hacia nosotros mismos en ese sentido. Dice, cuando el gran pensador desprecia a los humanos, está despreciando su pereza, pues a causa de esa tendencia suya, los humanos parecen mercancías de fabricación en serie, productos indiferentes, indignos de trato y de enseñanza. El ser humano que no quiera formar parte de la masa solo necesita dejar de ser cómodo consigo mismo, que siga el dictado de su propia conciencia que le está gritando, sé tú mismo. Tú no eres, sé tú mismo, tú no eres nada de lo que ahora haces, nada de lo que ahora opinas, nada de lo que ahora deseas. Toda alma joven oye ese grito día y noche y se estremece al oírlo, pues cuando piensa en su verdadera liberación, presiente la cantidad de felicidad que le ha sido asignada desde las eternidades. Pero en modo alguno se la puede ayudar a que alcance esa felicidad mientras permanezca sometida a las cadenas de las opiniones y del miedo. Y qué desolada y absurda puede llegar a ser la vida sin esta liberación. Pues como yo decía ahora, pues es una cuestión para espíritus libres, es un asunto de liberación, de oír esa conciencia que grita día y noche, sé tú mismo, tú no eres nada de esto que haces actualmente. Eh, y que se puede volver casi una tortura, ¿no? Porque cotidianamente ahogamos ese genio que busca salir, esa vida que busca su liberación, ser sí misma y conquistarse, ¿no? En su poder, digamos, porque cotidianamente está separada de lo que ella misma puede, ella está reclamando que volvamos a conquistarla y que ella pueda expresarse en todo su poder, en todo su ser, en toda su potencialidad, ¿no? Esa es la voluntad de potencia, ¿no? El querer la potencia, eh, al ser el querer una potencia, ¿no? No es que uno quiera la potencia como una finalidad, eh, sino que el querer mismo es esa potencia, es el querer, ¿no? Nietzsche tiene una frase que dice, el querer hace libres, es estar a favor del querer, de la voluntad, ¿no? Pues cuando se dice voluntad de potencia, no es que uno quiera la potencia, sino que la voluntad es de potencia. La misma voluntad es de potencia. Y esa voluntad de potencia eh, lo que está buscando es su liberación, su despliegue, ¿no? Existencial, por decirlo así. No hay en la naturaleza criatura más vacía y repugnante que el ser humano que ha rechazado su genio y mira de reojo a derecha y a izquierda, hacia atrás y a todas partes. Bueno, Nietzsche nos prodiga de unas imágenes
muy tenaces, ¿no? Siempre. Y pues la idea de esta corta introducción es eso, irnos aproximando un poco a eso. En fin de cuentas, a semejante persona ya no es lícito atacarla, pues toda ya es corteza exterior sin núcleo, un ropaje tasado, teñido, hinchado, un fantasma cargado de adornos que no puede suscitar ni siquiera miedo, ni tampoco ciertamente ninguna compasión. Pues aquel que rechaza y ahoga su genio es una cáscara vacía, ¿no? Ya no suscita absolutamente nada, ¿no? Y si del perezoso se dice con razón que mata el tiempo, ese es un dardo al corazón mismo de la banalidad a la que a veces se ve abocada nuestras vidas cuando nos sometemos a la pereza, a la cobardía, a las costumbres, a las opiniones y nos arropamos con ellas, ¿no? Cotidianamente, por miedo, eh, pero más por pereza que por miedo, ¿no? Dice Nietzsche. Pues cada vez que estamos ahí, ¿no? Matando el tiempo, ¿no? Y si el perezoso se dice con razón que mata el tiempo, entonces de un tiempo que pone su salvación en las opiniones públicas, esto es, en las perezas privadas, tendremos que preocuparnos seriamente, ya que a ese tiempo se lo matará realmente alguna vez. A ese tiempo, en mi opinión, se lo suprimirá de la historia de la verdadera liberación de la vida. Y bueno, el texto es muy bueno y podríamos seguir indefinidamente, pero voy a cerrar acá con este último párrafo, que es un llamado a nosotros mismos, a nuestra actualidad, a Colombia también, ¿no? En ese sentido. Qué grande habrá de ser la repugnancia de las generaciones futuras cuando se ocupen del legado de esta época, en la cual no gobernaban los seres humanos vivos, sino seres con apariencia de humanos y entrega a la opinión pública. O sea, como quien dice, casi que en boca de Nietzsche, nos gobiernan cáscaras vacías, ¿no? Por esa razón, nuestro tiempo acaso pueda ser para cualquier lejana posteridad el capítulo más oscuro y más desconocido de la historia, ya que es el más inhumano. Ahí reside el sentido de este tipo de cursos para cualquier área, ¿no? De forma transdisciplinar, contaduría pública, etcétera. Es una cuestión por la humanidad, por cómo está siendo nuestra época, si es la más inhumana. Y eh, como vamos a ver, eh, dice Nietzsche, nunca se necesitó eh, más al genio y al maestro y al educador que en esa época, ¿no? Pues en la época que él vivía. Pues porque hay una inhumanidad campante, ¿no? Que domina por doquier y tenemos que empezar a evaluar y a mirar el valor de nuestros valores. Si estamos siendo mejores que antes o estamos hundiéndonos en un agujero negro, en una decadencia que por miedo, por pereza, por todas estas cuestiones que nos está planteando Nietzsche, ¿no? Entonces aquí algunas otras citas de ese mismo texto, que entre otras cosas los invito a que lo lean. Dice Nietzsche, los únicos que pueden ser tus educadores son tus liberadores. Pensar por sí mismo, ser sí mismo, devenir sí mismo, son las grandes cuestiones allí, ¿no? Más allá de las costumbres, las opiniones, los gregarismos, los conformismos, el tragar entero, digamos, lo que la realidad dominante, lo que nos dicen que es lo verdadero, ¿no? De hecho, lo que importa ya no es la verdad o la falsedad de algo, sino el que quiere esa verdad o esa falsedad, es el querer, es la cuestión por la voluntad, por el querer. Es para que vayan viendo cómo mutan o cómo cambian estas cuestiones filosóficas. El ser humano moderno, dice Nietzsche, vive en este vaivén entre el cristianismo y la antigüedad, entre una cristiandad de las costumbres timorata o engañosa y una emulación de lo antiguo, igualmente pusilánime y apocada,
y en esta oscilante situación se encuentra mal. Entonces, un poco para que veamos dónde estamos, al ser nosotros estos seres humanos modernos, ¿no? Nunca se necesitó tanto a los educadores morales y nunca fue tan improbable encontrarlos. En los tiempos en que los médicos son de extrema necesidad, en las grandes epidemias, es cuando ellos corren más peligro. Bueno, casi que está hablando de, pareciera que está hablando de nuestra actualidad, y cualquier parecido con nuestra actualidad es solamente coincidencia, ¿no? Hace una analogía, una comparación entre el educador moral y la epidemia o el médico. Y repito la frase, ¿no? Porque está muy buena. Dice: nunca se necesitó tanto a los educadores morales y nunca fue tan improbable encontrarlos. O sea, en una época de epidemia son escasos y corren mucho peligro los educadores, los médicos, y en una época de decadencia de la moral, de los valores, del valor mismo de los valores, pues los educadores morales son también muy escasos y corren mucho peligro, ¿no? En los tiempos en que los médicos son de extrema necesidad, en las grandes epidemias, es cuando ellos corren más peligro. Entonces, estos últimos años con la pandemia y demás, pues es cuando los médicos han corrido más peligro, y la falta de educación, la falta de una ética, o incluso, si ustedes lo quieren también llamar así, una moral, eh, también pues es otro tipo de pandemia, ¿no? Y allí los educadores son escasos. De hecho, muchas veces se dice, ¿no? El educador eh, educa, valga la redundancia, con su ejemplo. Y ese tema también se trata en este texto, ¿no? Schopenhauer como educador. Y, y en tiempos de pandemia, de crisis de valores, es donde más escasean esos ejemplos, esas vidas ejemplares. Por eso los grandes filósofos casi siempre son designados o catalogados como ejemplos de vida, ¿no? Y igualmente los artistas que buscan mostrarnos nuestra alma, quiénes somos en realidad, nuestra propia desnudez, ¿no? De nuestra intimidad, digamos, una intimidad, una sinceridad, más allá del bien y del mal, que busca sacudirnos un poco, ¿no? Digamos, sublevarnos o revelarnos con respecto a esa inercia en que se ha convertido la vida. Otros datos biográficos, continuamos, dice: a sus 24 años, sin siquiera sustentar una tesis, se le nombra a Nietzsche, pues, profesor extraordinario en la Universidad de Basilea. Nietzsche evidentemente no es del tipo de contentarse de la lúgubre vida de profesor. Dice: creedme, el secreto de cosechar la más grande fecundidad o el más grande regocijo de la existencia consiste en vivir peligrosamente. Bueno, eso tiene conexión con la anterior cita, ¿no? La anterior frase. Y cuando uno es un educador moral, en tiempos de crisis de valores y de moralidad, pues se vive peligrosamente necesariamente, ¿no? Es una deducción que uno puede hacer con respecto a esta última frase. Y hay que vivir en ese riesgo. No, nada grande se conquista fácil o sin correr peligros, sin correr riesgos, ¿no? De hecho, la medida de esa grandeza es en función de los monstruos o las dificultades incluso que se han enfrentado. Es en esa justa medida. A sus 30 años, Nietzsche empieza a sufrir de fuertes migrañas, náuseas, vértigos, dolores de estómago, trastorno del habla. Se jubila a sus 34 años y durante los próximos 10 años producirá su filosofía en medio de una nueva vida de errante, viajando y desplazándose en función de las necesidades y exigencias de su salud, buscando un mejor sol. Bueno, esta enfermedad de Nietzsche, estas fuertes migrañas, náuseas, vértigos que lo, lo torturaban de forma terrible, ¿no? Él padecía, no podía hacer nada, no podía
escribir, no podía leer, no podía hacer nada durante días enteros. De ahí que varios de sus amigos como Overbeck pues son fundamentales para que él tuviera una continuidad en su trabajo, en su obra. Algunas veces se le atribuye una sífilis adquirida cuando él fue voluntario en la guerra de Prusia, o también se le atribuye a un golpe que él tuvo cuando se cayó de un caballo en esa misma guerra, y otros dicen que fue un tumor cerebral, ¿no? Digamos que ahí se ha escrito bastante y se ha investigado sobre qué fue esto, por qué esta enfermedad y por qué se le causó todo esto. Que como dice el mismo Nietzsche en algún momento, la enfermedad me liberó porque pues de todas maneras fue por eso que se logra jubilar a los 34 años y no se dedicará más que a su obra, ¿no? Y a buscar siempre un mejor clima para su pequeña y frágil salud. Va a viajar, pues, sobre todo a Italia, eh, al lago Sils Maria, creo que es en Suiza, si mal no estoy. Entonces, de alguna manera se libera, ¿no? O sea, que él sí lleva a la práctica realmente esta cuestión del espíritu libre. Bueno, Nietzsche, ya entrando pues en su filosofía, ya estamos en el tercer punto de elementos muy introductorios a su filosofía, tal y como hemos visto desde el inicio. Yo advertí pues que esto de los datos biográficos, Schopenhauer como educador y elementos muy introductorios a su filosofía, pues eran de forma simultánea en esta introducción a la filosofía de Nietzsche. Nietzsche escribe en Ecce Homo: la filosofía, tal como yo la he entendido y vivido hasta ahora, o sea, hasta el final de su vida, ¿no? Es vida voluntaria en el hielo y en las altas montañas. Búsqueda de todo lo problemático y extraño que hay en el existir, de todo lo proscrito hasta ahora por la moral. ¿Cuánta verdad soporta, cuánta verdad osa un espíritu? Esto fue convirtiéndose cada vez más para mí en la auténtica unidad de medida. El error no es ceguera, el error es cobardía. Esta frase pues resume muchísimo de quién es Nietzsche y cuál es su filosofía. Como logramos ver con Schopenhauer como educador, es casi que todo lo contrario al conformismo, al instinto de conservación y de autoconservación. Es una voluntad de ocaso, algo que busca, digamos, un aumento de la potencia de vida o la conquista, digamos, de algo eh, inusitado, de algo desconocido. Digamos que el conocimiento en ese sentido para Nietzsche solo tiene sentido en esa relación límite y que plantea la relación límite de la potencia con la impotencia también, con lo desconocido, con lo que aún no sabemos. Y es en ese sentido que el filósofo pues es un aventurero en el sentido pues de que se aventura hacia lo desconocido, en el que emprende un viaje muchas veces sin retorno, como fue el caso de Nietzsche, pues que eso lo va a llevar a la locura, al derrumbe, porque no es una cuestión solamente fisiológica o medical o incluso física, ¿no? Pues digamos producto de un tumor que él tuviera, una sífilis, sino que también está imbuido su inclinación filosófica, su vocación. Eso está allí, digamos, en ese derrumbe que él sufre en Turín eh, en el 89, ¿no? Un año después o unos pocos meses después de haber escrito estas líneas en Ecce Homo. Entonces, todo lo contrario a la conformidad con lo establecido, con la realidad dominante, con el presente. Eh, digamos, en eso de vivir peligrosamente, y por eso él salió muy rápido de esa vida sedentaria, ¿no? Del profesor público o del profesor de universidad, y empezó a aventurarse, pues, viajando por, digamos,
inquilino viajero de pensiones amuebladas en Sorrento, Turín, Génova, Sils María. Es la imagen del filósofo nómada, filósofo que está transfronterizo, que siempre está en los bordes, en los límites, en las fronteras, y siempre piensa en ese límite entre la razón y la locura, o la vida y la muerte incluso, ¿no? Es un filósofo, digamos, totalmente contrario a un espíritu de conservación. No conserva nada para sí. Se arroja completamente a su obra, a su creación, y muchas veces al precio de la soledad y ya pues al final al precio de su propia cordura, ¿no? Digamos que una genialidad de estas dimensiones pues no podía eh, venir de forma tan gratuita, ¿no? En balde, ¿no? ¿Cuánta verdad soporta, cuánta verdad osa un espíritu? Esa cuestión es muy amplia, muy densa, digamos. Mm, ¿Qué cuestiona la voluntad de verdad? Ya no de un individuo o de alguien X o Y, de alguien en particular, sino de una época, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de verdad de una época? ¿Y cuánta verdad soporta esa época? Ya nos había dicho en Schopenhauer como educador que el que nos muestra verdaderamente cómo son las cosas, que no son concebidas de hecho como cosas, sino como acciones, como expresiones, como potencias, son los artistas. Y para Platón, el artista es alguien que deformaba o desfiguraba lo que realmente son las cosas. Para Nietzsche es todo lo contrario. El artista es el que nos muestra de verdad cómo son las cosas, y es en función de ese arte, nos dice Nietzsche, que no pereceremos por la verdad, ¿no? O sea, el arte existe como potencia, es para no perecer por la verdad, para no perecer por por la realidad, ¿no? Por la cruda realidad que son las cosas. Y en ese sentido el arte nos ayuda a potenciarnos y a soportar más que limitándonos a la mera verdad o conformidad con la verdad de las cosas. Eh, el arte es una potencia que va más lejos que la conformidad con la realidad dominante o la experiencia vivida o las costumbres, las opiniones o la cotidianidad, ¿no? Hay verdades que nos pueden quebrar, que nos pueden derrumbar, y el filósofo artista, y por lo tanto el superhombre, pues es un filósofo plástico en el sentido de que es una materia noble que se puede amoldar, ¿no? A verdades incluso que de otra manera no se podrían soportar. Mm, Entonces, una pretensión de algo absolutamente verdadero puede ser el índice de algo que no se puede soportar, ¿no? Digamos, la cosa en sí, conocer la cosa en sí, que son en sí mismas las cosas. Por eso que la potencia de lo falso, de la apariencia, se vuelve más fuerte y va más lejos que una pretendida voluntad de ceñirse a lo que en sí mismas son las cosas, porque pues eso, eh, como lo hacía ya Kant, o las críticas de Hegel a Kant, pues demuestra que es algo eh, es complicado, ¿no? Además en la modernidad, ¿no? Todo es sintético, todo es artificial, todo es ilusión, todo es apariencia, ¿no? Y sin esa apariencia, sin ese espíritu artístico, plástico, no soportaríamos ni siquiera vivir, no soportaríamos la verdad. De hecho, la vida cotidiana parece resumirse en eso, en la manera de conjurar esas verdades insoportables, ¿no? Entonces, la aspiración al conocimiento ya no es un conocimiento puro de cómo son las cosas en sí mismas o,
o un conocimiento incluso científico acerca de cómo son las cosas, sino que es una cuestión del querer, de la voluntad y de cómo esa voluntad interpreta esa realidad, como cuando Nietzsche dice, no hay hechos, solo interpretaciones, y esa interpretación va más allá de una pretensión a la verdad como conocimiento puro, ¿no? No hay conocimiento puro, no hay hecho puro, aislado en sí mismo, por decirlo así, sino que lo que hay es una voluntad, un querer que va siempre más allá, y es en función de ese querer que muchas veces lo falso puede traer efectos o consecuencias verdaderas, que ya es la cuestión y el tema de la posverdad y de la crítica que hace, por ejemplo, Michel Foucault de todas estas cuestiones, ¿no? De que lo que reina en una época simplemente es una voluntad de verdad. Bueno, entonces para resumir estos elementos muy introductorios de la filosofía de Nietzsche, eh, traigo una especie como de postulados o de teoremas o de tesis, ¿no? Que dicen lo siguiente. Nietzsche denuncia el nihilismo de los tiempos modernos, como hemos podido ilustrar un poco introductoriamente cómo es todo esto acá, es decir, la crisis de valores, el que ya no se cree en nada, en que se prefiere querer la nada a no querer, como dice Nietzsche. Entonces Nietzsche denuncia el nihilismo de los tiempos modernos, en donde el educador, el educador moral corre mucho peligro, ¿no? Como vimos. Denuncia ese nihilismo, donde se corre todo ese peligro, pero se lo acusa de ser el responsable del nihilismo mismo. Entonces, este es el enunciado de una serie de malentendidos, ¿no? Que han habido con respecto a Nietzsche y a lo que gira en torno a la filosofía de Nietzsche, ¿no? No es que él sea el responsable del nihilismo al denunciarlo, ¿no? Sino que precisamente él lo denuncia allí. De hecho, muchos intérpretes posteriores como Heidegger van a decir que la historia de la metafísica occidental, desde los antiguos, desde Platón, pasando por el cristianismo, el modernismo, hasta nuestra actualidad, es la historia del nihilismo, de creer que hay una verdad en sí de las cosas, un conocimiento puro de la cosa en sí, allí donde realmente no había era nada, ¿no? La idea en sí de la esencia de las cosas es en realidad un lugar vacío. Allí no va a haber nada, ¿no? Eh, la idea, un Dios, lo real, un yo, allí, digamos, ahí es una casilla vacía, allí hay, en el fondo no hay nada allí, ¿no? No, esas pretensiones trascendentes, metafísicas, que están más allá de este mundo, pero que intentan explicar o dar cuenta de este mundo, en realidad, como por ejemplo la explicación teológica, ¿no? De que Dios es el fundamento, la creación del mundo, en realidad allí no hay nada, ¿no? Ese es el nihilismo. El nihilismo, de hecho, se resume muchas veces en la expresión Dios ha muerto, que se necesitaría, pues, como mínimo un curso entero para explicarlo, porque sintetiza muchas cosas, ¿no? Es una muerte especulativa de la posibilidad del conocimiento científico de Dios, o sea, eso, eh, digamos que eso se hereda de la modernidad se funda, se asienta sobre ese principio y ya eso no se va a poder conocer. A lo sumo, moralmente, en la moralidad, vamos a presuponer en la fe que existe ese Dios y bueno, y que debemos reconciliarnos con Él también en el espíritu, como decía Hegel, por ejemplo, o en la moral, en el deber, como decía Kant. Pero en el fondo, pues, lo que manifiesta es una muerte especulativa, es que no se puede conocer. A lo sumo, toca creer, toca obedecer, darlo por sentado, y eso es una muerte especulativa de Dios, ¿no? Y de hecho esa es la definición misma
que ha habido desde siempre de la religión, ¿no? De que no es la razón, no es el entendimiento, sino que es la fe. Pero se va a denunciar en la modernidad que esa fe, pues, da cuenta en el fondo de un nihilismo, ¿no? Nietzsche llama a la creación de valores, pero se lo acusa de acabar con los principios de la moral. No es que él acabe con los principios de la moral, él lo que hace es una crítica y una problematización de la moral que hasta ese momento se daba por sentada como un hecho incondicional de la razón, al cual se le otorgaba mucho respeto, mucha devoción o como si fuera algo sagrado. No, hay que plantear el problema en términos vitalistas, en términos de lo que significa la vida, de lo que significa su espíritu o su tendencia a la superación, y esa superación tiene que implicar la necesidad de la creación de nuevos valores, porque los valores que hemos tenido hasta ahora nos han llevado a la decadencia, a ser seres más débiles, más reactivos, una vida más decadente, ¿no? Más baja, ¿no? Hay que replantear todo eso y hay que problematizar la moral que dábamos por sentada. Eh, Nietzsche desvela las ilusiones que se esconden detrás de la razón de los filósofos y de los hombres de ciencia, pero se lo acusa de invitar al irracionalismo más violento. Entonces, aquellas lecturas que dicen que en Nietzsche hay un irracionalismo, pues son lecturas mediocres porque pues, él dice hacia Pablo Zaratustra que, por ejemplo, el cuerpo es una gran razón. O sea, él no niega un racionalismo corporal, digamos, de los instintos, de las pulsiones de vida. Decir un racionalismo de los instintos, pues no diría es una paradoja o es una contradicción, pero más allá de un racionalismo hay una lógica, ¿no? Una lógica interna, ¿no? A esas fuerzas y que tienen algo de positivo, ¿no? En sentido ético. Nietzsche anuncia el fin de los absolutos, de los universales, pero se lo acusa de relativista y de regocijarse por la muerte de Dios. Nada más alejado de la verdad, ¿no? Nietzsche no es ni relativista ni alguien que se regocija por la muerte de Dios. De hecho, él dice que la muerte de Dios es algo terrible, es el acontecimiento más terrible de los últimos siglos. Él dice en la Gaia Ciencia, ¿quién ha borrado el horizonte? ¿Quién ha apagado el sol? ¿Quién ha desaparecido el mar? ¿No? Esas imágenes de lo infinito. Digamos, y en función de lo cual el ser humano ya pierde su orientación en la vida, ¿no? El hombre ya no se reconoce como hombre frente a la muerte de Dios, por eso a la muerte de Dios se encadena la muerte del hombre. En función, eso esperamos de un superhombre, ¿no? Por eso la necesidad de plantear un superhombre. Nietzsche sostiene que la vida es para los fuertes, se lo acusa de ser despiadado e implacable con los débiles, puesto que Nietzsche siempre dice que es bueno todo lo que me hace crecer y es malo todo lo que me lo impide. Eh, Tampoco es cierto, ¿no? De que él sea despiadado, implacable, así que llame a la violencia, ¿no? Contra los débiles, ¿no? Él dice, si el débil tiene un espíritu de decadencia tal que su querer quiere querer la nada antes que no querer, o que incluso quiere una nada de voluntad, y pues si su querer es la nada y si su querer es a ese nivel, él dice, pues hay que ayudarles a caer más rápidamente, ¿no? Digamos que tiene que haber una coherencia, ¿no? Al respecto y eso va a desembocar en una fórmula de él muy interesante que dice, hay que proteger a los fuertes de los débiles, porque cuando un débil en su decadencia, en su voluntad de nada, de aniquilación que, por ejemplo, en el siglo XX toma la forma de los fascismos y de los nazismos y sus derivadas y sus cuestiones parecidas,
Pues, digamos, cuando se vive allí, pues hay que proteger a los fuertes de esos débiles, de esos reactivos que se han tomado el poder y que solamente quieren repartir su veneno, su decadencia, su, su microfascismo, ¿no? Que busca que los demás perezcan, digamos, buscan perecer, pero primero que perezcan los demás y luego uno mismo, ¿no? Entonces, digamos, la vida como afirmación y no como negación debe estar a favor de los fuertes que afirman la vida y no de los débiles que la niegan hasta tal punto de que esa negación se niega a sí misma, ¿no? Nietzsche afirma que solamente merecen sobrevivir los que tienen la fuerza de soportar la prueba del eterno retorno, es decir, del hecho de que todo vuelva eternamente, tanto lo mejor como lo peor. Se lo acusa de invitar al caos universal y al azar de las cosas. Bueno, estos temas lo veremos en clases posteriores, que son temas bastante complejos y requieren profundizar más en la filosofía de Nietzsche. El tema de la voluntad de potencia, del superhombre, del eterno retorno, todo esto se va a ver después con más detalle, para que se entienda mejor, digamos. Estos son solamente elementos muy introductorios, como dije desde el inicio. La prueba del eterno retorno aquí, pues como para no pasar tan deprisa, es que solo subsiste lo que se afirma hasta el final, digamos, lo que se afirma una vez, pero por todas las veces. Hay que querer lo que se quiere de tal manera que se quiera siempre al mismo tiempo su eterno retorno. Querer algo como si ese algo fuera a repetirse una infinidad de veces. Ese es el nivel, digamos, del querer al que nos llama Nietzsche y de afirmación de la existencia y de la vida que nos hará, pues, seres fuertes y no seres débiles de negación y de espíritu de negación, ¿no? Eh, Nietzsche denuncia que los modernos son víctimas del judeocristianismo, la culpabilización, el remordimiento, la mala conciencia, que expliqué un poco precedentemente, estando a favor de la inocencia del devenir y de la potencia de olvido, pero se lo acusa de promover la irresponsabilidad del superhombre. Pues muchos han visto en el superhombre un ser irresponsable, digamos, en esa supuesta inocencia del devenir, y hay una inquietud muy grande alrededor de qué sería ese superhombre, ¿no? Eh, Entonces, pero lo que hay que ver allí y que es lo más importante no es tanto qué sería eso, pues que también es importante, pero que solamente se deriva de algo que es mucho más fundamental y es la denuncia de estos valores decadentes, ¿no? De que es que hay que salir de ellos, de esa mortificación a la que se ha sometido la vida al inocularle una culpa y una deuda infinita eh, con un Dios, con una voluntad ultraterrena, culpabilización, remordimiento, mala conciencia. O sea, por denunciar todo eso no quiere decir dialécticamente que entonces todos somos ya inocentes y que entonces el ser humano, el hombre es un ángel, no, digamos, ni hay que pretender culpabilizarlo, demonizarlo y decir es lo peor y entonces construyamos, necesitamos más cárceles y una ley más estricta, digamos, ni es extremo, en cuyo límite estaría el fascismo, el nazismo, eso ya pues es el nihilismo consumado, por decirlo así, pero tampoco eh, la irresponsabilidad absoluta, ¿no? La inocencia, el devenir, y entonces todos somos buenos, no, digamos que una filosofía más allá del bien y del mal es eso, ¿no? No solamente conjurar lo malo y decir que lo malo no hace parte de la existencia porque lo que se afirma siempre es positivo, pero tampoco entonces dialécticamente, entonces, por lo tanto, todo es bueno, no.
Digamos que se requiere también una normatividad, una ética en las maneras o en las formas inmanentes de existencia, ¿no? Entonces, no, para nada, digamos, habría una anarquía en ese sentido en Nietzsche, en esa libertad per se, ¿no? En ese espíritu de liberación. Es la liberación en función de un modo de ser, ¿no? De una potencia. Nietzsche defiende una afirmación dionisíaca de los instintos de vida en contra del pesimismo y la decadencia. Se lo acusa de inmoralista. Entonces, esto ya es lo último, dado que lo que importa es lo dionisiaco, pues este dios griego que era el dios de la embriaguez, del vino, de los placeres, de la fertilidad. Entonces hay que dar rienda suelta a todos los instintos y eh, para luchar contra el pesimismo, contra la decadencia y en nuestra actualidad contra la depresión, bueno, con tantas cosas. Entonces, no, ya el inmoralismo absoluto, ¿no? No, de hecho Nietzsche dice, quien pretenda conocerme a mí no pretenda hacerlo a través de mis obras. O sea, él en vida se lo consideraba y se lo catalogaba como un moralista, de hecho, en vida, ¿no? Que la crítica a los prejuicios morales, que un escrito polémico, que más allá del bien y del mal, que la transvaloración de los valores, eso solo se ve en su obra. Digamos que Nietzsche es uno de esos casos muy extraños en los que la vida no se puede equiparar con la obra, si bien la vida sí es un ejemplo, digamos, como lo habíamos mostrado en la necesidad de la educación, pero la obra es como una especie de, como planteábamos previamente, una especie de potencia de lo falso que puede arrojar consecuencias verdaderas, ¿no? Pues cuando Nietzsche dice, yo no soy un hombre, soy dinamita, o cuando habla de Zaratustra y todo esto que es casi ficcional, ¿no? Es casi una novela de literatura, pues no hay que tomárselo tan en serio, ¿no? Es, digamos, y lo que él quiere es simplemente una filosofía más allá del bien y del mal, ¿no? Pensar más allá de esos términos, problematizar esa moral, pero no por eso él va o se lo debe catalogar como un inmoralista. Simplemente él quiere llegar a esa vida, ¿no? A esa vida que grita, eh, que quiere ser sí misma, que quiere desplegar su genio, que quiere expresarse y que se va a expresar, obviamente, en función de unas reglas, de unos límites, de unos modos de ser. Entonces, una vez más, Nietzsche no es caos, no es inmoralismo, no es anarquismo, no es todo eso que se pretende atribuirle, ¿no? Por lo menos no lo es de forma absoluta. Digamos que sí hay en esa liberación de la vida una transgresividad, ¿no? Una subversión, eh, que por lo demás lo hace pues muy interesante, muy atractivo, digamos, pero eso no, digamos, y bueno, eso está en consonancia con lo que previamente habíamos dicho, ¿no? Vivir peligrosamente, la vida en las altas montañas, en todo lo problemático, lo acá y extraño en el existir, lo proscrito hasta ahora por la moral, ¿no? Entonces, pues sí, hay un polo de atracción que hace que Nietzsche, para el pensamiento mismo, se vuelva una inquietud, digamos, que puede ser peligrosa porque Foucault va a decir, ¿no? Pensar en sí mismo ya es peligroso, o sea, el hecho de que usted cuestione algo que todo el mundo da por sentado en medio de la pereza, de la comodidad, de, del miedo y de la cobardía, pues si usted va en contra de todo eso, pues necesariamente usted está arriesgando algo. Y de hecho, cuando alguien piensa y cuando alguien escribe, cuando alguien crea a nivel del arte, se está jugando el pellejo, ¿no? Está entrando en un área fronteriza, transfronteriza, límite, no solo de sí mismo con respecto a sus potencialidades, a lo que él puede, sino con respecto a lo dominante, a lo establecido, a lo que todo el mundo reconoce como
verdadero, bello y bueno, ¿no? Entonces, si se está jugando pues uno el pellejo, esa delgada línea entre vida y muerte y entre razón y locura incluso, ¿no? Se está sacrificando algo a una potencia, a algo que no es convencional, que no hace parte del ordinario, en función de una voluntad de potencia, digamos, hacia lo desconocido. Bueno, hasta acá la presentación. Vamos a pasar entonces al análisis de las 5 primeras páginas de la genealogía de la moral de Nietzsche. Y voy a poner el énfasis del prólogo, y voy a poner el énfasis en los pasajes para que ustedes tengan presente las partes relevantes para el taller, ¿no? Digamos, lo que ustedes tengan en cuenta para el taller virtual que vamos a hacer. Dice Nietzsche. Entonces, bueno, voy a proceder de la siguiente manera, sobre todo por cuestiones de tiempo. Lo que no tenga nada que ver con el taller y los contenidos del taller y lo importante para el taller, voy a pasar rápido. No voy a comentar todo porque pues ya no tenemos casi tiempo. Es donde hay que llamar la atención. Allí me voy a detener y voy a comentar y voy a explicar algo. Listo, dice. Y de resto voy a pasar de largo, voy a pasar rápido. Entonces cada uno lo lee y si tienen inquietudes me las pueden plantear después. Dice Nietzsche, nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros. Nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos. Esto tiene un buen fundamento. ¿No nos hemos buscado nunca cómo iba a suceder que un día nos encontrásemos? Con razón se ha dicho, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Bueno, esta cuestión de el conocimiento de sí mismo, pues es muy importante. Este es el primer remarque, el primer llamado de atención, digamos, del aspecto relevante. Y es que para Nietzsche, en definitiva, somos desconocidos para nosotros mismos. O sea, eso es un hecho ya, un principio, algo de lo que se parte. ¿Por qué? Porque nos hemos obsesionado por el conocimiento, lo que yo llamaba previamente como el conocimiento puro, pero en esa ansia del conocimiento puro, objetivo, pues nos hemos olvidado de nosotros mismos y hemos devenido, como desde siempre lo hemos sido, desde que lo dice el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, porque somos desconocidos para nosotros mismos. Y decir que somos desconocidos para nosotros mismos es decir que no sabemos de qué somos capaces previamente, cuáles son nuestras potencialidades. ¿Por qué? Pues por diversas razones, ¿no? Porque hemos vivido en una inercia cotidiana frente a la cual no habíamos despertado, porque nunca nos hemos planteado ni siquiera ese problema, porque de hecho la vida lleva a cabo algo que no sabemos su expresión de qué dimensión es con respecto a lo que ella puede. O sea, de hecho muchas veces se dice que la vida misma es la expresión de un imposible, de algo que parecía no ser posible ni siquiera en el universo, ¿no? Entonces no sabemos de antemano de qué es capaz la vida y ni siquiera qué es ella, ¿no? Y lo mismo vale para nosotros. ¿Qué somos nosotros? Somos esta conformidad, este instinto de conservación en que se ha convertido nuestra vida y dónde está nuestro corazón, ¿no? Entonces somos desconocidos para nosotros mismos. Y ello tiene un buen fundamento, donde dice Nietzsche. Y con razón se ha dicho, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Eso es muy importante, porque si de hecho nunca nos hemos buscado a nosotros mismos, ¿cómo va a ser cuando nos encontremos? El problema no se puede plantear en términos metafísicos de un yo o de una identidad preexistente, quién sabe en dónde, si ya Kant e incluso Hegel lo habían problematizado
Entonces, ¿en qué términos hay que hablar de nosotros mismos? Pues en el caso de Nietzsche es muy bello acá porque lo habla en términos de nuestro corazón. Allí donde esté vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. O viceversa, allí donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Eh, ¿Dónde ha estado nuestro corazón? ¿Y qué es el corazón? El corazón no es un órgano, es un ritmo, es un movimiento rítmico, que ustedes saben, pues sístole, diástole, eh, un ritmo entre medios, ¿no? Digamos que el corazón se define más por su ritmo cardíaco que por su organicidad o su identidad, ¿no? Y ese ritmo vibra al unísono con, con nuestro tesoro, con lo que consideramos nuestro tesoro. Si hasta ahora no hemos considerado nuestro tesoro a nosotros mismos, a la vida misma, sino otras cosas, por ejemplo, actualmente el dinero, bueno, lo que sea, pues digamos, allí está nuestro corazón, digamos, es algo que no podemos evitar, algo negar, ¿no? Es algo ineludible. Nuestro tesoro está allí donde se asientan las colmenas de nuestro conocimiento. Siempre hemos tendido hacia ese conocimiento y allí está nuestro tesoro, por lo tanto allí está nuestro corazón. Estamos siempre en camino hacia ellas cual animales alados de nacimiento y recolectores de miel del espíritu. Nos preocupamos de corazón propiamente de una sola cosa, de llevar a casa algo. En lo que se refiere por lo demás a la vida, a las denominadas vivencias, entonces aquí viene una primera oposición o distinción. El conocimiento que se ha vuelto nuestro tesoro y donde se encuentra nuestro corazón y la vida. Digamos que históricamente el conocimiento se ha vuelto un conocimiento sobre la vida o de la vida como un predicado exterior a ese sujeto, digamos, del cual predica. Entonces, ¿cómo es posible que el conocimiento se haya desviado con respecto de la vida y se haya vuelto un objeto en sí mismo, eh, sobredimensionado incluso, y cómo ese conocimiento se ha vuelto un juicio sobre esa vida, ¿no? Cómo debe ser la vida, por ejemplo, o ponerle cercos, límites a esa vida, leyes, condiciones. Entonces hemos olvidado esa vida, eh, concentrándonos en esa pretensión disque de conocimiento. Entonces es una crítica implícita a las teorías del conocimiento, a la ciencia incluso. Y ahí ya podemos vislumbrar también esa crítica pues a las ciencias humanas, ¿no? En lo que se refiere por lo demás a la vida, a las denominadas vivencias, ¿quién de nosotros tiene siquiera suficiente seriedad para ellas o suficiente tiempo? Me temo que en tales asuntos jamás hemos prestado bien atención al asunto. Ocurre precisamente que no tenemos allí nuestro corazón y ni siquiera nuestro oído, o sea, nos hemos desviado con respecto a la vida, ¿no? No tenemos allí nuestro corazón ni nuestro oído, sino que nuestro corazón y nuestro oído está es en el conocimiento, no en la vida, ¿no? Es curioso, es irónico, ¿no? Porque pretendiendo conocer la vida, nos hemos desviado de la vida hacia el conocimiento por sí mismo, no en función de la vida. Si el conocimiento tuviera como sentido último la vida, no hubiéramos llegado a los holocaustos del siglo XX, a los totalitarismos, a una represión, opresión y mortificación de la vida como hemos vivido en los últimos años. Nos hemos desviado, o nos hemos fascinado distraídamente de la vida hacia unos objetos de conocimiento que no son la vida, y que es la cientificidad o la objetivación de pretensiones de matematización, de calculabilidad de esa vida, pero que no es la vida, ¿no? Son objetos de conocimiento, son objetos como mieles del espíritu, ¿no? Allí donde está nuestro corazón, pero hay que empezar a darse cuenta que eso no es la vida, que nos hemos desviado
y que hay que retornar a esa vida, hay que volver a este más acá de esta vida, de este mundo, de esta tierra. Ese siempre va a ser el llamado de Nietzsche, ¿no? Ocurre precisamente que no tenemos allí nuestro corazón y ni siquiera nuestro oído. Entonces me he detenido mucho en esta primera parte porque allí hay varias preguntas sobre esta primera parte. Entonces, como les dije, a las que no, voy a pasar rápido. Antes bien, así como un hombre divinamente distraído y absorto, a quien el reloj acaba de atronarle fuertemente los oídos con sus 12 campanadas del mediodía, se desvela de golpe y se pregunta, ¿qué es lo que en realidad ha sonado ahí? Así también nosotros nos frotamos a veces las orejas después de ocurridas las cosas y preguntamos sorprendidos del todo, perplejos del todo, ¿qué es lo que en realidad hemos vivido ahí? O sea, perdemos la vivencia, ¿no? No tenemos ya tiempo, como dijo previamente Nietzsche, para las denominadas vivencias. No tenemos allí nuestro corazón, nuestro tesoro. Entonces, la vida te puede estar sonando muy fuerte como un despertador, como un reloj, dice. Sí, así como un hombre divinamente distraído y absorto a quien el reloj acaba de tronarle fuertemente los oídos con sus 12 campanadas. Así la vida nos retumbe fuertemente, no la oímos, no la escuchamos porque no estamos allí. Como dice esa frase, ¿no? La vida es eso que pasa mientras hacemos otra cosa. La vida es eso que está pasando mientras hacemos otra cosa. Estamos distraídos hacia irónicamente, paradójicamente, hacia el conocimiento de esa vida, pero la desconocemos y nos desconocemos a nosotros mismos dentro de ese desconocimiento, porque desconocemos nuestro querer, nuestra voluntad, qué es lo que realmente queremos. Y si en ese conocimiento hemos llegado a una consecuencia ética en la cual queremos ya querer la nada en vez de no querer. O sea, porque en el fondo, si seguimos existiendo, perseverando en la existencia, es porque hay un querer fundamental, ¿no? Hay un querer de fondo. Y así se pretenda la nada, una idea, digamos, un idealismo de conocimiento que descuida la vida, lo que en ese ejercicio que se ha vuelto instrumentalista y mecánico, mecanicista, pues ahí sigue habiendo un querer, una voluntad, pero una voluntad totalmente desviada de la vida que nos atrona los oídos, no la escuchamos y, y ya nada parece que nos afecta, ¿no? En ese sentido de la sensibilidad que debemos tener con respecto a lo que es la vida, la vivencia, no tenemos ya tiempo para ella, ¿no? En el hombre moderno. Entonces, así también nosotros nos frotamos a veces las orejas después de ocurridas las cosas y preguntamos sorprendidos del todo, perplejos del todo, qué es lo que en realidad hemos vivido ahí. Más aún, ¿quiénes somos nosotros en realidad? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos siempre, ¿no? Si cuando uno está ejerciendo su oficio, contaduría pública, lo que sea, finanzas, lo que sea, de tiempo en tiempo, uno no dice que todo el tiempo lo haga, porque cuánta verdad soporta y cuánta verdad usa un espíritu, pero de tiempo en tiempo uno decirse, bueno, ¿quiénes estamos siendo aquí? ¿Cuál es nuestra genealogía moral en este momento? ¿Y quiénes somos en realidad aquí, contando, haciendo finanzas, haciendo contaduría, trabajando, respondiendo a unos mecanicismos, a unos instrumentalismos cotidianos, a una inercia, en el límite, una mortificación de la vida? Y ni siquiera nos preguntamos eso, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros mismos? ¿Quiénes estamos siendo? ¿Y a qué estamos sirviendo, ¿no? ¿A la reproductibilidad de qué? ¿A la continuidad y a la perseveración de qué, ¿no? Digamos, por más que no queramos verlo, hay siempre consecuencias éticas, morales y de vida de nuestras acciones, de tal modo que no hay conocimiento desinteresado, puro, que no afecte la realidad de las cosas, ¿no? Los modos de ser. ¿Cuál es nuestra manera de ser y cuál está siendo cuando hago tal y tal cosa, ¿no? Entonces, más aún, ¿quiénes somos nosotros en realidad? Y nos ponemos a contar con retraso.
como hemos dicho, las 12 vibrantes campanadas de nuestra vivencia, de nuestra vida, de nuestro ser. Entonces lo analizamos así retrospectivamente. Ay, y nos equivocamos en la cuenta. Necesariamente permanecemos extraños a nosotros mismos, no nos entendemos, tenemos que confundirnos con otros. En nosotros se cumple por siempre la frase que dice, cada uno es para sí mismo el más lejano. En lo que a nosotros se refiere, no somos los que conocemos. Entonces, el prójimo, el próximo, es el más cercano, pero Nietzsche nos está diciendo, nos acercamos al más próximo, no solo porque es el más próximo, sino bajo fondo y a causa de que somos para nosotros mismos los más lejanos. No somos el prójimo para nosotros mismos, sino que buscamos ese gregarismo de la vida, de, entre comillas, la vida, eh, porque somos precisamente para nosotros mismos los más lejanos. Si no lo fuéramos, ¿para qué uno acude al prójimo, ¿no? Al gregarismo, a las costumbres e incluso a la opinión, ¿no? Que otro piense por mí y no pensar por sí mismo. Segundo, mis pensamientos sobre la procedencia de nuestros prejuicios morales, te retengan mucho esto, ¿no? La procedencia de nuestros prejuicios morales, ese es el tema de la genealogía y la moral. Yo ya he comentado un poco previamente esto, no voy a volver sobre esto. Pues de ello se trata en este escrito polémico, pues retengan este párrafo. Tuvieron su expresión primera, parca y provisional, en esa colección de aforismos que lleva por título Humano demasiado humano, un libro para espíritus libres. Quiero que paulatinamente que vaya leyendo, así vaya rápido, vean resonar lo que previamente hemos visto hasta ahora. Cuya redacción comencé en Sorrento durante un invierno que me permitió hacer un alto como hace un alto un viajero y abarcar con la mirada el vasto y peligroso país a través del cual había caminado mi espíritu hasta entonces. Es una vez más la alusión a lo peligroso, ¿no? que le gusta a Nietzsche, ¿no? A la conquista de lo desconocido. Ocurría esto en el invierno de 1876 a 1877. Los pensamientos mismos son más antiguos, acerca de los prejuicios morales, ¿no? En lo esencial eran ya idénticos a los que ahora recojo de nuevo en estos tratados. Esperemos que ese prolongado intervalo les haya favorecido y que se hayan vuelto más maduros, más luminosos, más fuertes, más perfectos. El hecho de que yo me aferre a ellos todavía hoy, el que ellos mismos se hayan entre tanto unido entre sí cada vez con más fuerza e incluso se hayan entrelazado y fundido, refuerza dentro de mí la gozosa confianza de que, desde el principio, no surgieron en mí de manera aislada, ni fortuita, ni esporádica, sino de una raíz común, de una voluntad fundamental de conocimiento. Entonces, ni siquiera es el conocimiento como tal, sino la voluntad de conocimiento, ¿no? La cual dictaba sus órdenes en lo profundo, hablaba de un modo cada vez más resuelto y exigía cosas cada vez más precisas. Esto es, en efecto, lo único que conviene a un filósofo. No tenemos nosotros derecho a estar solos en algún sitio. No nos es lícito ni equivocarnos solos, ni solos encontrar la verdad. Antes bien, con la necesidad con que un árbol da sus frutos, así brotan de nosotros nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestros síes y nuestros noes, nuestras preguntas y nuestras dudas, todos ellos emparentados y relacionados entre sí, testimonios de una única voluntad, de una única salud, de un único reino terrenal, de un único sol. ¿Os gustarán a vosotros estos frutos nuestros? Pero, ¿qué les importa eso a los árboles? ¿Qué nos importa eso a nosotros los filósofos? Si van teniendo preguntas, las anotan y después ya en la presencialidad, en interacción mutua, las resolveremos, ¿no? Tercero, dada mi peculiar inclinación a cavilar sobre ciertos problemas, inclinación que yo confieso a disgusto, pues se refiere a la moral, a todo lo que hasta ahora se ha ensalzado en la tierra como moral, y que en mi vida pareció tan precoz, tan espontánea, tan incontenible, tan en contradicción con mi ambiente, con mi edad, con los ejemplos recibidos, con mi procedencia, que casi tendría derecho a llamarla mi a priori, tanto mi curiosidad como mis sospechas
tuvieron que detenerse tempranamente en la pregunta sobre qué origen tienen propiamente nuestro bien y nuestro mal. De hecho, aquí hace esta afirmación, pero vamos a ver que no reside exclusivamente en ella, entonces no se vayan a confundir con esta afirmación. De hecho, siendo yo un muchacho de 13 años, me acosaba ya el problema del origen del mal. Hay que leerlo el párrafo completo para no equivocarse en la respuesta a la pregunta que yo les planteé en el taller. A él le dediqué, en una edad en que se tiene el corazón dividido a partes iguales entre los juegos infantiles y Dios, mi primer juego literario de niño, mi primer ejercicio de caligrafía filosófica. Y por lo que respecta a la solución que entonces di al problema, otorgué a Dios, como es justo, el honor e hice de él el padre del mal. Es que me lo exigía precisamente así mi a priori. Ahí se está burlando de Kant, ¿no? Aquel a priori nuevo, inmoral, no al menos inmoralista, y el ay tan anticantiano, tan enigmático, imperativo categórico que en él habla y al cual desde entonces he seguido prestando oídos cada vez más y no solo oídos. Por fortuna aprendí pronto a separar el prejuicio teológico del prejuicio moral y no busqué ya el origen del mal por detrás del mundo. Tiene que ver con el tema de los transmundanos que vimos en la clase, ¿no? Un poco de aleccionamiento histórico y filológico, y además una innata capacidad selectiva en lo que respecta a las cuestiones psicológicas en general. Transformaron pronto mi problema en este otro. Entonces, si ven, ahí cambia el problema. ¿En qué condiciones se inventó el hombre esos juicios de valor que son las palabras bueno y malvado? ¿Y qué valor tienen ellos mismos? Está en cursiva, ¿no? Prestar mucha atención. ¿Han frenado o han estimulado hasta ahora el desarrollo humano? Esta parte es muy importante, ¿no? Tiene que ver con casi todo lo que vimos en la clase. ¿Son un signo de indigencia, de empobrecimiento, de degeneración de la vida? El valor mismo de los valores bueno y malo, ¿no? O por el contrario, en ellos, en esos signos de distinción de lo bueno y lo malo, se manifiestan la plenitud, la fuerza, la voluntad de vida, su valor, su confianza, su futuro. Entonces, sí, todo este párrafo es súper importante, ¿no? Para que lo retengan. ¿En qué condiciones se inventó el hombre esos juicios de valor que son las palabras bueno y malvado? ¿Y qué valor tienen ellos mismos? Entonces, el criterio para determinar una filosofía más allá del bien y del mal y la determinación de lo bueno y lo malo son estas preguntas. Esa distinción, ese modo de valorar bueno y malo, ¿han frenado o han estimulado hasta ahora el desarrollo humano? Hay que evaluar si ellas han frenado o han estimulado el desarrollo. Son un signo de indigencia, de empobrecimiento, de degeneración de la vida, o en ellos se manifiesta la plenitud, la fuerza, la voluntad de vida, su valor, su confianza, su futuro. Entonces, de ahí surge la eventual, o surge la necesidad de una crítica de los valores morales y de nuestros prejuicios morales. Una crítica, una transvaloración de esos mismos valores a la cual pues se va a llegar por necesidad a la hora de evaluar qué ha sido lo que hemos considerado bueno y qué ha sido lo que se ha considerado malo y su contribución a una vida más rica, más potente o una vida más decadente, ¿no? Dentro de mí encontré y osé dar múltiples respuestas a tales preguntas. Distinguí tiempos, pueblos, grados jerárquicos de los individuos, especialicé mi problema, las respuestas se convirtieron en nuevas preguntas, investigaciones, suposiciones y verosimilitudes, hasta que acabé por poseer un país propio, un terreno propio, todo un mundo reservado que crecía y florecía, unos jardines secretos, si cabe la expresión, de los que a nadie le era lícito barruntar nada. Oh, qué felices somos nosotros los que conocemos, presuponiendo que sepamos callar durante suficiente tiempo. Cuarto, el primer estímulo para divulgar algo de mis hipótesis acerca del origen de la moral me lo dio un librito claro, limpio e inteligente, también sabiondo, en el cual tropecé claramente por vez primera con una especie invertida y perversa de hipótesis genealógicas,
con su especie auténticamente inglesa, librito que me atrajo con esa fuerza de atracción que posee todo lo que nos es antitético, todo lo que está en nuestros antípodas. El título del librito era El origen de los sentimientos morales. Su autor, el doctor Paul Rée, el año de su aparición, 1877. ¿Acaso nunca haya leído yo algo a lo que con tanta fuerza haya dicho no dentro de mí? Frase por frase, conclusión por conclusión, como a este libro. Pero lo hacía sin el menor fastidio ni impaciencia. En la obra antes mencionada, en la cual estaba trabajando yo entonces, me referí con ocasión y sin ella a las tesis de aquel, no refutándolas, que me importan a mí las refutaciones, sino cual conviene a un espíritu positivo, poniendo en lugar de lo inverosímil algo más verosímil y a veces en lugar de un error otro distinto. Como he dicho, fue entonces la primera vez que yo saqué a luz aquellas hipótesis genealógicas a las que estos tratados van dedicados, con torpeza, que yo sería el último en querer ocultarme, y además sin libertad, y además sin disponer de un lenguaje propio para decir estas cosas propias, y con múltiples recaídas y fluctuaciones. Pues nada de esto, valga mencionarlo, va a entrar en el taller, entonces por eso leo rápido. En particular, véase lo que en Humano demasiado humano, digo, página 51, acerca de la doble prehistoria del bien y del mal, es decir, su procedencia de la esfera de los nobles y de los esclavos. Asimismo, entonces llegamos a la última página, así, y donde haya algo del taller, voy a recalcar en él. Asimismo, lo que digo sobre el valor y la procedencia de la moral ascética, también sobre la eticidad de las costumbres, bueno, aquí están mencionando más o menos todos esos contenidos. Esa especie mucho más antigua y originaria de moral que difiere totalmente de la forma altruista de valoración en la cual ve el doctor Rehn, al igual que todos los genealogistas ingleses de la moral, la forma de valoración en sí. Igualmente, página tal, El viajero, página 29, Aurora, página 99, sobre la procedencia de la justicia como un compromiso entre quienes tienen aproximadamente el mismo poder, el equilibrio como presupuesto de todos los contratos y por tanto de todo derecho. Además, sobre la procedencia de la pena, el viajero, a la cual no le es esencial ni originaria la finalidad intimidatoria. Como afirma el doctor Rehn, esa finalidad le fue agregada antes bien más tarde en determinadas circunstancias y siempre como algo accesorio, como algo sobreañadido. Y bueno, yo creo que hasta acá fue, acá ya no hay más cosas del taller. Bueno, solo para terminar la página la voy a leer, pero sé que no hay nada más. Dice, quinto, en el fondo lo que a mí me interesaba precisamente entonces era algo mucho más importante que unas hipótesis propias o ajenas acerca del origen de la moral. O más exactamente, esto último me interesaba solo en orden a una finalidad para la cual aquello es un medio entre otros muchos. Lo que a mí me importaba era el valor de la moral, el tema de la problematización de eso, ¿no? Que hasta ese momento no se había hecho. Y en este punto casi el único a quien yo tenía que enfrentarme era mi gran maestro Schopenhauer. Entonces quería leerlo porque hace alusión a su gran maestro Schopenhauer que vimos en esta muy introductoria presentación, al cual se dirige como si él estuviera presente aquel libro, La pasión y la secreta contradicción de aquel libro, pues también él era un escrito polémico. Se trataba en especial del valor de lo no egoísta. Entonces acá está hablando de, sí, del libro El viajero y su perdón, Humano demasiado humano, para mostrar dónde surgió toda esa inquietud acerca de la moral en sus raíces más profundas, se hace explícito es en Aurora, ¿no? Como mencioné. Se trataba en especial del valor de lo no egoísta, de los instintos de compasión, autonegación, autosacrificio, a los cuales cabalmente Schopenhauer había recubierto de oro, divinizado y situado. Bueno, eso porque Schopenhauer pues era pesimista, reivindicaba el budismo, y en el budismo hay este tipo de valoraciones, ¿no? La autonegación, el autosacrificio, la compasión, instinto de compasión. Entonces, Nietzsche se va a distanciar de su gran maestro por eso, pero no por ello va a dejar de elogiarlo y dedicarle muchos pasajes, ¿no? Eh, Homenajes. Bueno, ya vamos entonces al taller. Si tienen preguntas, las voy a eh, abordar y solucionar y responder
en vivo pues en la clase. Entonces, les agradezco mucho y les deseo muchos éxitos en su taller. Muchísimas gracias.